Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Episodio 8. Eso de ver tu vida pasar como en una película no es un decir para algunos. Mientras ustedes escuchan este podcast, un equipo de producción, actores top incluidos, filman la adaptación de Los dos hemisferios de Luca, escrito por mi invitada de hoy. Se trata de la primera coproducción India-México de los estudios Netflix. Oyeron bien, Netflix le compró su obra. Esta mujer tiene todo un viaje del héroe que contar. Siendo veinteañera, dejó su casa en el sur del continente sin saber que al cabo de unos años su nombre sería reconocido en el periodismo mexicano. Tampoco sabía entonces que su muy particular experiencia al volverse mamá la haría llorar océanos, pero también cruzarlos para revolucionar un paradigma mundial en la salud regenerativa del cuerpo humano. Su incansable emprendimiento en Health Tech ha mejorado radicalmente la vida de cientos de familias y su sensibilidad está modificando la realidad de los jóvenes discapacitados en su país de adopción. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana, en Buena Banda, Bárbara Anderson. Su nombre ha encabezado los directorios de The Guardian, La Lista, el área de innovación editorial en Milenio, la revista Expansión y los títulos soft cuando Grupo Expansión fue parte de Time Inc. Actualmente es columnista en Opinión 51 y El Financiero, moderadora y speaker de negocios y finanzas. Es emprendedora en Health Tech y consultora de inclusión para empresas. Además de Los dos hemisferios de Luca, escribió Invisibles, premiado en el International Latino Book Awards 2023. Es tesorera del patronato de APAC y fundadora de Yo También, el primer medio en México dedicado a noticias e historias sobre inclusión. Intervino en la nueva ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para que los jóvenes con discapacidad pudieran ser recibidos en los centros DIF y los ministerios públicos. Además, participó en la reforma educativa para que las escuelas de México fueran 100% inclusivas en contenidos, infraestructura y accesibilidad. Esta señora se llama Bárbara, es Bárbara Anderson, pero la van a conocer más por Bárbara Mori, porque no es una persona famosa y sin embargo su vida está siendo biografiada, ficcionada, peliculizada. En este momento que yo te entrevisto, Barbs, estás en un momento muy vulnerable, porque mientras tú y yo platicamos, otra Bárbara, que es Bárbara Mori, está haciendo de ti en una película que Netflix está rodando mientras tú y yo hablamos ahorita en una locación en Polanco. ¿Estoy bien? Estás bien y estoy, como bien dices, en carne viva. En carne viva, porque es a partir de un libro, pero es que el libro es a partir de tu vida. A ver, soy periodista, pero también soy mamá de un niño con parálisis cerebral. Es una situación que llevo a mi vida hace 12 años y hace 6 descubrí en India un tratamiento muy revolucionario, muy loco, de regeneración de tejidos en el cerebro y decidimos con Andrés, con mi marido, hacer lo imposible para llegar. Hicimos ese primer viaje que fue justamente hace 6 años y al regreso del viaje, una de nuestras ex compañeras de Expansión, Michelle Griffin, a quien adoro, le estaba contando y le estaba explicando, me acuerdo perfecto, en un restaurante con el plato que era el cerebro y los cubiertos que eran como la regeneración, que me dijo, me encantaría que escribieras sobre esto y que escribieras un libro sobre tu experiencia. Michelle ya estaba en Penguin, ¿no? Ya estaba en Penguin Random House. Yo le dije, pero ¿a quién le puede importar mi historia? Mi historia es una historia más de una mamá con un hijo con discapacidad que hace un viaje a la India y ya. Entonces me dice, yo creo que sí es importante que lo cuentes. Le dije, si me invitas a escribir, me encantaría escribir sobre Kumar, sobre el inventor de esta tecnología en India, que es un tipo maravilloso, que es una especie maravilloso. Sí, es un ¿Qué genio. cosa? Es una mente muy privilegiada, muy desconocido en Occidente, pero muy conocido en Asia. Entonces me dice, me encantaría que lo hables con mi jefe, ¿no? Con David García de Penguin. Y David García me terminó de convencer de que intentara contar mi historia. Que es muy difícil. Tú eres periodista igual que yo, has sido editor igual que yo. Y es más fácil contar la historia de los demás, claro, contar la historia demás, de Slim, claro. Contar la historia de los famosos, contar la historia del personaje de La Semana en Quién, o contar la portada de la revista Expansión, pero asomarse uno mismo y sentir que uno tiene el nivel o la estatura para contar su historia, que tu historia le puede importar a alguien más, ¿no? Porque no siempre decimos, tiene que ser una historia que le importe a la gente. Porque no se trata de escribir tu diario y tus piensos y tus reflexiones, se trata de hacer interesante tu historia, que por demás es interesante por las experiencias que te han tocado vivir, pero la forma de contarla
que lograste en ese libro. Perdón, el libro se llama Los dos hemisferios de Luca. Es que cómprenlo, qué desesperación yo que lo tenía. ¿Hace cuánto está publicado? 6 años. No, 5 años. 5 años lo tenía y siempre lo iba a leer y siempre lo iba a leer. Y apenas lo leí. ¿Y qué tal te escribí? Vuelta en el momento. Loca. Qué bien está narrado ese libro y no me sorprende que Netflix haya dicho... Digo, Michelle y David en su momento dijeron, queremos contar esta historia y no manches el resultado que les entregaste. Con ese librazo. Se lo van a devorar. Y ahora Netflix dijo, ahora este libro yo lo quiero hacer película. ¿Cómo fue eso? Fue una aventura igual de complicada que la del libro. Cuando publiqué el libro en el 19, en la última fila antes de la pandemia, me buscó la gente... me buscó Michael Rowe, que fue compañero nuestro también, que es director de cine, para hacer la historia. Me buscó en ese momento Gastón Pavlovich, que había hecho Irishman, y también me buscó Netflix. Aparecieron los tres como a partir del libro. Digo, a Michael lo conocías, a Gastón no sé si lo conocías. No, a Gastón no. A partir del libro. Sí, el libro hizo su chamba y te buscaron. Uno de los, en ese momento era director para Latinoamérica de Netflix, ahora está trabajando en Los Ángeles. Viajaba a visitar a su familia en Francia y compró en el aeropuerto el libro y se lo comió en el viaje y llegó a Francia y me llamó. Yo ni lo conocía, entonces empezaron a armar como dinámicas allí. Hubo una propuesta por parte de Michael, hubo una propuesta por parte de Fábrica de Cine y hubo una propuesta por parte de Netflix y finalmente Netflix fue al que le vendí los derechos de mi libro. ¿Y qué se siente que Bárbara Mori esté llorando tus experiencias enfrente de ti? Ay, no, es una cosa surrealista. Es como estar adentro de un cuento de Cortázar. Me encanta que sea Bárbara y Bárbara, por cierto. Esa es otra. Me fascina. Qué chistoso. Y Bruno, tengo un hijo más pequeño que tiene 10 años que se llama Bruno, que es muy creativo. Y cuando fueron a conocernos, Bárbara Mori hace de Bárbara Anderson y Juan Pablo Medina hace de Andrés, mi esposo. Fueron a conocernos a casa un día a comer y Bruno así de, a ver, una Bárbara, una actriz que se llama Bárbara, que va a ser de Bárbara, mi mamá, y que en la película se va a llamar Bárbara. Esto está muy loco. O sea, porque los 3 personajes son Bárbara. Me fascina. ¿Qué se siente? Además ella, que me encanta como actriz Bárbara, además de que es un cuero. Nos enteramos después porque en realidad Netflix compra los derechos. Netflix anuncia que va a hacer producciones 100% originales en México. Entonces ellos contratan a la productora, que es Wu Films, contrata a la directora, que se llama Mariana Chenillo, y hacen todo el casting de... Sí, qué talentazo te pusieron, ¿eh? Muy. Y es la primer coproducción México-India. O sea, Netflix India hace la mitad de la película y Netflix México hace la mitad. Sí. Qué guau. Entonces, ¿qué sientes? ¿La ves llorar? Tus temas. Es como te decía, es como hay un cuento de Cortázar que es maravilloso que ocurre en México, que se llama El Ajolote, que él va al acuario en México y mira un ajolote y el ajolote lo mira y de repente se cambian los roles y él se siente un ajolote y el señor y el ajolote se siente un humano. Esto es más o menos así, porque verla a Bárbara y a Chespi hacer unos relatos y los mismos diálogos que tuvimos con Andrés en mi casa, verla llorar desesperada porque no puede viajar a la India, pero llorar genuinamente. O sea, yo me imaginaba que las actrices les ponían gotitas de aceite en la... Ajá, sí, el viento de la Rosa de Guadalupe, y verla llorar genuinamente y verla querer a los actores que hacen de Luca y Bruno con un amor que yo no me hubiera imaginado. Es todo un rodaje súper amoroso que ocurre a 4 cuadras de mi casa, pero es muy loco también entrar a un departamento que han replicado casi exacto a mi casa. Ay, no. Entonces es como de repente esas escenas de cuando te mueres en las películas y apareces arriba de la cama en el quirófano. Me siento así, me siento viendo observando en tercera dimensión una casa que es mi casa, con portarretratos que son los míos, con dibujos de mis hijos puestos tal cual con esos imanes en una heladera ficticia. ¿Son dibujos de tus hijos de verdad? No son de ellos, pero es el mismo concepto. O sea, lo han hecho muy bien. Y verla a Bárbara genuinamente, y lo voy a decir así, o sea, suena un poco exagerado, pero la veo genuinamente involucrada en el personaje, llorando el personaje de verdad. Chespi haciendo de un Andrés mucho más conciliador y más tranquilo como es Andrés. Como es Andrés. Y entonces es de repente, Blanca, como si estuvieras viendo tu vida a través de una ventana. Qué buena oportunidad, ¿no? En estos ejercicios que dicen, vete con distancia y obsérvate, sea un observador testigo amoroso de ti mismo. O las constelaciones. Oye, con calidad Netflix, con calidad Wu Films y Netflix, ¿no? Wow. Es impresionante, es impactante. Y es impactante todo lo que sucede, ¿no? O sea, los actores me decían justo ayer que pasé a saludarlos, estamos organizando todo porque nos vamos todo enero a la India. O sea, se van como 50 personas, un crew enorme a la India. ¿Qué tal tanto trabajo que te costó ir a la India? No voy a contar el libro. Y estos agarran todas sus chivas, 50 van a la India a contar tu historia. Sí. Quiero hablar de llorar.
Fíjate, yo soy una lloradora. Y en tu libro todo el tiempo lloras. Y la gente... ¿Tú en lloraste? tu vida. Yo lloro en el libro, claro que lloré. Yo lloro no. en la vida y en tu libro, claro que lloré. Pero yo he encontrado que cuando yo de pronto recomiendo una película o un libro y digo, vas a llorar, hay gente que me dice, ay, no, si es de llorar no quiero. Y yo creo que llorar es de las cosas más humanas. Los humanos lloramos. ¿Quién más llora que los humanos? Se me hace que llorar es una cosa de mucha humanidad y llorar es un disfrute. El llorar está relacionado mucho con tristeza, con malas pasadas. Yo en tu libro no lloraba de tristeza, lloraba muchas veces de conmoción, de sentirme conmovida, de sentirme conectada, de como vibrar en amor, de las cosas que importan. Eso es cuando yo recomiendo una obra que me hizo llorar y la recomiendo con gusto, a ese llorar me refiero. Y es un llorar que creo que no habría que, no solo no huirle, habría que buscar ese llorar. ¿Cuánto lloraste en ese libro? ¿O cuánto has llorado en todos estos años? Háblame de cómo es tu llanto, qué te hace llorar. No voy a decir lo obvio de por qué llorar tanto. Tienes un niño que es una estrella y es un dolor y es un reto y es un logro. Yo lloré mucho. Lloraba muy sola, lloraba muy culposa. Siempre pedía perdón cuando lloraba. O sea, perdón, voy a llorar, una disculpa. Hasta que me di cuenta de que no hay que pedir perdón por llorar. O sea, la llorada es una descarga, como bien dices, no solamente negativa, sino también positiva. Se siente rico cuando uno llora. Es como que rico. Desahogas el dique así. Ajá. Y después de una situación donde lloraste, donde acabaste con ese sentimiento, se siente como cuando terminas el gimnasio, ¿no? Así Sí, de, sí. Ya lloré. Ya lloré. Gracias al libro, y la verdad es que tengo que agradecerle muchas cosas al libro. O sea, Mitch en esa comida abrió una ventana a un efecto mariposa que yo nunca me hubiera imaginado hasta Netflix, ¿no? Pero el libro también me permitió reconciliarme conmigo, me permitió darme a papachito sola, porque hasta ese momento, incluso se lo dije a ella y a su jefe en esa charla, no tengo nada que contar, o sea, mi vida es muy estándar. Y me parecía que mi vida era muy estándar y nunca había parado a decir, a ver, ¿qué hice hasta ahora? Ajá. Y a veces todos nos tenemos que permitir ese espacio de parar la pelota y mirar alrededor a ver qué hice, hacia atrás, hacia los costados, con la gente que me quiere, con la gente que no me quiere. ¿Qué he hecho de mi vida hasta este momento? Oye, pero es qué hice y cómo lo hice y a partir de qué motivadores o para qué. ¿Y qué veían Mitch y David? Que yo no veía. Ajá. O sea, ¿qué veían en mi vida que les parecía tan... Para mí era muy estándar, muy... Te diría hasta Eso es la costumbrista. tuya, O sea, sí. ¿qué voy a contar? O sea, ¿en serio quieren que cuente mi vida? Guácala. O sea, no soy Michelle Obama. Me acuerdo que había comprado el libro de Becoming de Michelle Obama y dije, a Sí, ver, pues voy a quedar mal. esta señora es la primer mujer de color en la Casa Blanca. O sea, ¿qué Yo voy a soy una contar yo? argentina que vino a México, soy periodista y tengo unos hijos. Ya, punto. O sea, mi casa es normal. Sí, sí. Y creo que el libro me permitió eso, me permitió dejar de pedir disculpas cuando lloro. O sea, justo te contaba antes de prender el micrófono que esta semana fui al rodaje y Bárbara estaba en una escena, Bárbara Mori, muy emotiva de la película, un diálogo. El guión que han hecho es excelso. O sea, el guión lo hizo Javier Peñalosa y está muy bueno. Puros talentos, Barbs. Y yo estaba del otro lado de la habitación donde está el director llorando. O sea, ella me hizo llorar a mí de un diálogo que era mío y de una situación que yo viví y que ella no conocía y que ella estaba muy llorosa y yo también. Y estaba con Bruno, con mi hijo, y Bruno me veía llorar y me dice, yo no sabía que habías llorado tanto. Él era pequeño cuando todo esto pasó, él tenía 3 años. Entonces me dice, mamá, ¿tú lloraste tanto como ella? Entonces le dije, aunque te parezca mentira, sí. Entonces me dice, yo no sabía que habías llorado tanto y me da mucha pena enterarme recién ahora de todo lo que has llorado. Y viene que curioso que es el mismo verbo que elegiste tú. Y en ese momento le hubiera dicho, uy, lo siento mucho, Bruno, que te hayas enterado ahora. Ya no pides perdón Ya por no pido llorar. perdón por llorar. ¿Y qué te hace llorar hoy? ¿Sigues siendo tan llorona? ¿Sigues llorando tanto? Soy de moco bien fácil. Es que, a ver, si decimos que las mamás, cuando somos mamás, empezamos a llorar mucho más, pues tú eres mamá de Luca, con todo lo que eso implica. Sigue siendo moco fácil. Muy, muy moco Pues fácil. la última muy vez que llorona. lloraste fue ayer, que visitaste el set. Exacto, sí. Y cuando volví a casa y se lo conté a Andrés, volví a llorar. Y Bárbara Mori, para invitar al llanto, escucha una canción que para nosotros fue muy importante, que se llama Fix You, de Coldplay. Cuando lo sacamos a Luca de terapia intensiva para llevarlo a casa, yo le prometí que lo iba a surcir, que lo iba a mejorar.
y Fix You es una canción que a mí me pega mucho. Y entonces volví a escuchar, así como cuando tienes una ampollita y que le pasas la lengua, volví a poner esa canción y volví a llorar anoche en casa. Sí, tengo que tomar Gatorade porque me deshidrato fácil con el moco. De tanto llorar. Sí. ¿Y qué otras cosas te hacen llorar que no están vinculadas a Luca? Las injusticias me hacen llorar. O sea, cuando me enojo mucho en algo que no puedo solucionar o que es injusto y que me hace llorar. O sea... Sí, porque lloras mucho de coraje en el libro también. Muchísimo. Mucho. Las cosas que me enojan me hacen llorar. O sea, es como que hay gente que explota y hay gente que rompe cosas contra la pared, hay gente que se queda muda. Ajá. Yo lloro. O sea, a mí las injusticias me pueden. Me hacen llorar mucho. Y también las cosas bonitas. O sea, soy muy melancólica y los recuerdos me hacen llorar también. Buena banda. Te quiero preguntar una cosa que debería estar prohibido preguntar, que es ¿qué te define? Y debería estar prohibido porque nadie está definido, ¿no? Nadie, nunca, porque implica final. Te lo quiero preguntar a ti. Ay, no había pensado en la etimología de definido. Sí. ¿Qué te define? Final. Pues no me hagas eso, ¿no? Porque además lo que hoy me define, disque, ya cambió al rato. Sí. Y yo sé que tú estás en una etapa interesante también de transición. Pero te lo pregunto porque hace más o menos poco alguien te presentó conmigo, que te conozco suficiente, y te trató de definir. Y entonces, pero es que Bárbara, es que no sabes la obra que ella hace porque los discapacitados, porque es una gente increíble. Y dije, a esta la pusieron como activista, que eres... indirectamente, pero no. Y aunque debería de estar prohibido eso, yo quisiera tratar, o yo hice el ejercicio de decir, ¿qué haces hoy? ¿Cómo estarías definida? Y tú dime a ver si le atino. Yo creo que tú eres una periodista, autora publicada, speaker, moderadora y en sentido más amplio diría que comunicadora ya con causa o una comunicadora de transformación de realidades. Otra cosa es que eres emprendedora en Health Tech. Esta historia que van a leer, porque quien escuche este podcast y que no compre tu libro se está equivocando. Después de esta historia, tú te volviste una emprendedora que estás ya también emprendiendo en un tema de salud revolucionaria, tecnológica, que ha cambiado ya muchas vidas y que las va a seguir cambiando, con todos los retos que implica el emprendedurismo. Y ahora también eres una consultora en discapacidad para empresas. Abunda en eso. Es curioso, te iba a decir que hace un par de meses la gente de Opinión 51, donde escribimos ambas, me invitó a un video que había que presentarnos como quiénes éramos. Y fui también con Bruno, con mi hijo. Entonces yo, bueno, soy periodista, pero editora, pero escritora. Y empecé a bajar el tono de voz y Bruno me dice, no, eres divertida. Lo más importante de ti es que divertida. Y eres la mamá de Luca y Bruno. Y yo, claro, entonces soy, en LinkedIn ya lo cambié. Soy divertida. Sí, soy mamá de Luca y Bruno y todo lo demás, ¿no? Exacto. Yo creo que la llegada de Luca en nuestra vida fue un cambio de 180 grados. Pero una de las cosas que me permitió la discapacidad de Luca, una vez que atravesás esa tormenta, porque hay que asumirlo, es un duelo, es un hijo diferente, es una vida diferente, es una vida que cambia completamente. Entonces, una vez que pasas esa tormenta, como dice Murakami, empiezas a ver de que hay una invisibilización total de la discapacidad. Todos tenemos la discapacidad a un brazo de distancia, o por un hijo, o por una pareja, o por los padres, o por un amigo, o por la vida misma. Primero, por una cuestión estadística, o sea, el 16% de la población de México tiene discapacidad. 16. Son 28 millones de personas. Muchísima. Y esas 28 millones de personas, donde está Luca, están rodeadas de una familia. Claro. Entonces, alrededor del 28 que es Luca, hay 4 que somos nosotros. Entonces, si multiplicas 28 millones por 4, estás hablando de más de 80 millones de mexicanos que vivimos con la discapacidad en casa. Tocamos la discapacidad. Y quien no tenga a nadie discapacitado en su alrededor, no ha preguntado bien. Probablemente lo va a tener. No, y a lo mejor de veras no lo tiene así a simple vista, pero un viejo se va a hacer discapacitado pronto, algún papá, abuelo, lo que sea. Alguien puede tener un accidente. O sea, porque no solo son los discapacitados que ya nacieron discapacitados. Y aparte, la mayoría de las discapacidades son invisibles. Además. Y la gente no las reconoce. Entonces, la depresión es la primera causa de discapacidad en mujeres en este país. Y ya quisiera que alguien dijera en su currículum, así como pones uso silla de ruedas, tengo depresión, o vivo con depresión, o vivo con ansiedad, o tengo TDA, o uso anteojos. ¿Tú tienes anteojos? No, bueno, esas discapacidades ya te fuiste a un lado. Entonces, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, una cosa es que tú te asumas con tu condición, que te quita, y esto a lo mejor hace falta como un poco de recap, pero la discapacidad es cualquier condición en tu vida que te impide llevar un día a día estándar.
Si tú necesitas esos lentes para manejar, tienes una discapacidad visual. Pero no es demasiado eso ya, porque No. entonces todos somos discapacitados. Todos somos, en distintos niveles, sí. Ese es el verdadero concepto. Y tenemos que abrazar esa diversidad. Y te entonces tengo que aceptar. abrazarla desde la profunda empatía de yo también soy tantito discapacitado. Y Ok. estamos en este mismo barco, Ok. de verdad. Ok. Y no es solamente no es Stephen Hawking, que está muy lejos de mí. Es mi mamá que usa una andadera o mi tío que usa unas muletas para moverse porque se dobló el pie. O sea, y hay discapacidades que son momentáneas y discapacidades que son permanentes. Pero es un poco entender eso. Y cuando entiendes eso te das cuenta de que hay una enorme minoría, una brutal minoría totalmente invisibilizada que necesita un espacio. Y siendo periodista de negocios y habiendo cubierto la fuente muchísimo, desde muy adentro, desde muy cerca, me pareció hacer un link automático entre las empresas que no se dan cuenta que el 16% de sus empleados tiene o una discapacidad o alguien con discapacidad en su familia por simple estadística. ¿Y qué hacer con eso? ¿Cómo volvernos empáticos en tus servicios, en tus negocios, en tu empresa, en los productos que vendes, en la manera en que tratas a tus proveedores, en la manera en que tratas a tus empleados, en la manera en la que tratas a una empleada que tiene un hijo con discapacidad? Claro, un hermano, o sea, Un cualquiera que papá, pensemos tienes en tu mamá nuestros con equipos, Alzheimer sí. y necesita flex time porque necesita flex time. Y nadie le pregunta más allá de cómo está tu hermano o tu mamá, si acaso sabes. O no quieres preguntar para involucrarte, pero esa persona sí necesita ese espacio y no hace falta solamente pensar en las empresas como, y lo viví yo personalmente, pero como un lugar accesible para que personas con discapacidad trabajen. Si en tu casa vive la discapacidad como la mía, también necesitas tiempo flexible, también necesitas rampas espirituales, también necesitas anteojos para la empatía, para que alguien tenga tantita cercanía y se pongan tus zapatos un poquito. Y entonces, échate el pitch. ¿Qué es lo que estás haciendo concretamente for a living, digamos? Estoy dando consultoría sobre inclusión, accesibilidad en empresas, desde este punto de vista de no es tan difícil, porque no es tan difícil. Una vez que lo entiendes, no es complicado, no es caro, es mucho más sencillo de lo que parece y es mucho más humano de lo que lo estamos haciendo. Entonces, Y hará una mejor empresa. Sin duda. Sin duda. Está comprobadísimo. A más diversidad, tú lo sabes perfecto, hay Sí, más creatividad, sí, hay sí, más sí. resultados. El tema es que a veces no nos animamos. Todo lo que es nuevo, todo lo que es diferente, nos da pavor. O sea, no estamos acostumbrados a lo diferente. Hemos vivido en este mundo donde cuanto más estándar y más homogéneo eres, mejor encajas. Cualquier cosa que se sale de lo que se cree que es estándar, te da muchísimo miedo. Yo, si veo un extraterrestre, me dará miedo el día 1. Al tercer día que lo conozca como E.T. en mi casa, posiblemente ya no me dé tanto Lo miedo. diferente deja de ser diferente una vez que lo abordas. Sí, y la discriminación es prima hermana del miedo. Discriminamos lo que nos da pavor. Totalmente. Muchas preguntas en una. Primera, se dice mucho que no hay que exhibir a los hijos en redes. Tú tienes, permíteme usar esos verbos, ¿no? Exhibidos a tus hijos en redes de una manera muy, muy, muy abierta, muy expuesta. Y uno de ellos, que es Luca, no te ha podido opinar si le parece o no le parece. Pero obviamente tú tienes un propósito de por qué hacerlo. Háblame de eso. Tiene que ver con la visibilidad, ¿no? Una de las cosas que empecé a ver era que la gente, por esta misma discriminación y el miedo, deja de mirar a las personas con discapacidad. Entonces, yo que vivo en Polanco andaba por un camellón con mi carriola y con Luca visiblemente con discapacidad. Entonces veías venir una mamá con sus hijitos y la mamá inmediatamente jala a los hijos. No lo mires, no lo mires. ¿De veras? No mires ese No chiquito. voltees. Claro. O subíamos a un elevador. Por favor, no lo mires. No toques el chiquito. Te digo, mírame a mí, no lo mires. Yo decía, qué crueldad. Que las mamás lo hacen un poco por no incomodar a la mamá Bueno, del discapacitado, según ellas, ¿no? Para Ajá, que no, pero- porque pero- los hijos ven con mucha sorpresa a un niño que no lo ven en condiciones naturales, pues, ¿no? Normales. ¿Por qué es tan Yo no sé. grandiosa carriola, no? Así, Ajá. porque tiene silla de ruedas. Exacto. Los chicos generalmente, lo viví yo, preguntan desde un lugar, desde la curiosidad, no desde Claro. la discriminación ni desde la burla. Es, La sorpresa. ¿y por qué usa carriola? Sí, Claro. grande. Y le pregunta, y si le contestas en simple, ahí se acabó la duda. Los padres tienen esa cosa de o no le quiero molestar, o no lo miren, o no quiero que mi hijo sepa que hay chicos que usan carriola. Y en ese momento, Luca desaparecía del elevador, o Luca desaparecía del camellón. Y yo decía, desaparecía dolorosamente, o sea, no porque fuera invisible, precisamente era porque era demasiado visible. y entonces Luca, que trataba de cruzar miradas con chicos de su edad, de repente veía espaldas en el elevador. Ay, no. O veía que la gente cambiaba de banqueta. Entonces decía, estoy apestado, ¿qué tengo? ¿Por qué la gente me evita? me evita? No me quieren tocar. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo conmigo?
Entonces un poco fue eso, de voy a visibilizar porque es justo que lo conozcan, porque Luca es ante todo una persona. Hombre. Su condición es una de sus características, así como tiene unas pestañas increíbles y unos ojos de caramelo. Sí, que está guapísimo. La discapacidad es una de las condiciones que lo define, punto, pero no es todo eso. Entonces eso fue un poco la idea. Y mi otro hijo que se llama Bruno, que seguramente alguien que tenga hijos con discapacidad o hermanos con discapacidad también lo debe vivir, también se sienten muy disminuidos, porque tienes un hermano que chupa el 100% de la energía de tus padres, del presupuesto de tus padres, de la atención de los demás, la energía de tu casa. Ahora sí que el hermano incómodo. Es incómodo, invisible, poco atendido. Entonces empecé a atender un poco más a Bruno y escucharlo. Y Bruno tiene unas salidas increíbles. Entonces empecé a publicar sus historias de Bruno, que son sus frases o sus comentarios, para darle ese lugar también para decir... Y a Bruno le encanta. Bruno le encanta, sí. Se le ve la estrella de inmediato. A los dos, a tus Se enteró dos tarde, porque un día fuimos a una comida y había alguien que dijo, soy fan de las historias de Bruno. Y Bruno así, ¿de qué historias? ¿De qué habla? Entonces ahí le conté y le mostré algunas. Y le prometí que cuando cumpla 18 años se las voy a imprimir y voy a hacer un libro para él. También tendrá él su libro. Su libro de historias de Bruno. Ahora, entonces en tu caso hay un tema como de vocación, de sí hacer pública con intención las vidas de mis dos hijos por las diferentes condiciones. Sí, porque creo que hay que sacar a la discapacidad del closet. Formas y formatos de redes sociales y de nuevos estilos de comunicación. Nosotros que venimos del periodismo del legacy, ¿qué opinas de eso? Tú estás en todas, estás todo el tiempo leyendo, todo el tiempo proponiendo, todo el tiempo... Sí, no he logrado entrar a TikTok, no lo entiendo, no logro... Me parece como estos centros comerciales coreanos, así súper llenos de chispitas y cositas, entonces no he podido. Soy más fan de Facebook y de Instagram, que me parece que son todavía un poco más cozy, y puedo saber quiénes están detrás de eso. En TikTok no sé quién está. Me fui de Twitter en un momento, sufrimos un ataque brutal en Twitter con Luca y me fui un tiempo y después volví, pero ya no estoy tan abierta a contar lo de Luca en Twitter. Fue un ataque muy, muy feo hace un par de años. Y creo que las redes, como todo, hay que tomarlas con precaución y hay que usarlas como herramientas, pero hay que saber usarlas como herramientas. Si no, te usan. Y de redes humanas, creo que tienen mucho que decir ahí, ¿no? Sí. Me costó mucho. Yo no soy de México, me vine a vivir a México, entonces no tenía familia, no tengo familia aquí. Y el hecho de sentirme muy vulnerable con un hijo que necesitaba tanto y conmigo, que después me di cuenta que también necesitaba mucho, me enseñó a bajar un poco el copete, a aprender a pedir ayuda. No estamos acostumbrados a pedir ayuda, no estamos acostumbrados a recibirla. O sea, si viene alguien y te ofrece hacerte el súper, lo más probable es que digamos no. ¿Y por qué? Yo creo que por una cuestión de omnipresencia, ¿no? O sea, yo puedo con todo, siempre pude con ego, todo, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, pude con esto y más. Voy a poder con esta casa y con el súper y con el chico y con el trabajo. Y llega un momento en que no. O sea, hay un 100% en tu vida y no puedes darle el 100% a un hijo y el 100% a una casa y el 100% a una chamba y un 100% a la despensa. En algún momento se tiene que reconfigurar ese porcentaje y empezar a, puedo hasta acá, es lo que hay, es lo que tengo como Alcohólicos Anónimos solo por hoy. Y es un baño de humildad que a veces cuesta ver y que a veces cuesta asumir. Pero... para mí fue un baño de humildad. O sea, sí, yo tenía el ego muy alto y tenía esta cuestión de todo se puede. O sea, a ver, dame para acá. O sea, puedo con todo esto y más. Y llega alguien con el que por más que te pongan a Dios enfrente no puede. Y eso es brutal. Pide ayuda. Sí. Y pide ayuda y acepta también las cosas como son. Yo a veces no aceptaba las cosas como eran. O sea, si esos lentes que tienes tú no eran rojos, yo iba a mover cielo, tierra, mar y subir al Everest y bajar hasta que fueran rojos. Y pueden ser azules y está bien igual. Está bien igual, que es una frase bien boba y bien cortita. No sabes todo lo que encierra. Está bien igual. Está bien igual si no camina. Está bien igual si no habla. Está bien igual si me hace llorar. Está bien igual si me voy porque me duele. Está bien igual. Buena banda. ¿Me cuentas el género en el que te has metido un poco sin querer queriendo en tu escritura? Porque yo te he dicho que tú pues escribías no ficción, es decir, escribías historias de otros, periodismo, reportajes, escribes la tuya, que pues tampoco es ficción, pero la escribes con la soltura y la gracia y el talento de una literata nata, de una novelista
¿de qué va tu siguiente libro? El siguiente libro se llama Invisibles, 24 historias de mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños. Son 24 perfiles en primera persona, escritos por mí, pero contados en primera persona. Ese es el género. Ese es el género. Y es un género... ¿Cómo se llama? Se llama autoficción. Autoficción. O autobiografía novelada. Ajá. Entonces, siempre le tienes que poner el tono y la dinámica y las subidas y bajadas de un texto para que fluya bonito, pero termina siendo una autobiografía. Entonces, esta es una pero nueva que las tendencia. Escribiste todas tú. Sí, todas. Entonces tú te metes en estos personajes y vuelvo a pensar en Bárbara Mori ahorita haciendo de ti. Se parece mucho a lo que hacen los actores, de meterse en la piel de alguien más para representarlo. Es lo que haces tú al escribirlo. Digo, está la historia de Roxana Pacheco, que es una activista por los derechos sexuales de las personas con discapacidad, a la que se le cayó una pared en la cabeza y quedó cuadriplégica. Y me costó mucho y muchas charlas con ella entender cómo se siente que se te caiga una pared en tu cuerpo. Las fotografías de todos los personajes las hizo Enrique Covarrubias, un fotógrafo que tú y yo conocemos muchísimo. Otro discapacitado por accidente. Entonces, Enrique, explícame con su voz tan suave y tan tenue, ¿cómo es caerte de un parapente? ¿Cómo es que se te clave un caño en la cabeza? ¿Y cómo saliste de ahí? ¿Cómo sigues sacando fotos? ¿Y qué ves ahora en la belleza del otro que antes no veías? Es que ya me lo voy a comprar también. Jorge Font, que es un gran atleta paralímpico, pero que tuvo un accidente haciendo esquí acuático, ¿qué se siente? ¿Qué se siente cuando el deporte que amas te deja postrado para siempre? Un tipo buen mozo, genial, que a los 20 años quedó postrado. No sé si te acuerdas. Muchos por accidente. La mitad fueron por accidente, la mitad por nacimiento. Okay. Hay una historia fantástica, también se llama Juventino Jiménez. Es el primer indígena miche de la Sierra de Oaxaca, ciego, que terminó la universidad. Él se quedó ciego y su tía lo trajo a los 5 años, sin saber ni siquiera hablar español, a la ciudad para hacerle un estudio y aquí no se fue más. Y es un antropólogo increíble que armó la primera escuela para personas con y sin discapacidad en la Sierra de Oaxaca. Wow. Y es una persona que te cuenta lo que es la ceguera y ser indígena con ceguera en este país. Entonces, vivir adentro de la montaña en Oaxaca, entre la niebla, y entender su vida, es cada uno de esos 24 perfiles que van a leer ahí. El libro ganó medalla de plata en el Latino Books Awards en Estados Unidos. Es el primer libro mexicano que ganó este año ese premio por contar vivencias en autobiografía, en autoficción. Entonces también eres una escritora de autoficción. Sigue escribiendo. Porfa, yo sí quiero leerte en ficción. ¿Tienes historias en la cabeza? Tengo historias en la cabeza. Por favor, escribe una. Yo te voy a leer con mucho gusto, Bárbara. ¿Te animarías a leerme de nuevo? ¿Qué te pasa? Por supuesto. Va a ser un placer. Tengo, antes que escribir otro libro, pero infantil, va a ser mi primera incursión infantil, que son inventos para personas con discapacidad, pero que usamos todos y no lo sabemos. Desde Internet, que se inventó para comunicarse de dos personas con discapacidad, el teclado, la máquina de escribir, la inventó una persona con discapacidad, el teléfono, que lo inventó Graham Bell porque su mamá y su esposa eran sordas. Ay, son pequeños relatos que van a ser para niños y van a ser una gozada. Van a ser para niños contados en primera persona desde el inventor. Entonces, no, me encanta. Le diste al género, le diste a la temática que dominas y tienes mucho talento con la pluma. Ay, muchas gracias. ¿Me dices dónde está el citotrón? ¿Cuál es el estatus? Para que con eso cerremos. El citotrón es un dispositivo médico que es como el paso siguiente de la resonancia magnética. También se le llama... Es una maquinota, ¿no? Como la resonancia. ¿Físicamente se ve así? Físicamente se ve así. Es muy parecida a la resonancia. Se le conoce también como resonancia magnética terapéutica. Y lo que hace la resonancia magnética, así como la tradicional del RM que conocemos todos, que devuelve una imagen, lo que hace este en particular es activar las proteínas de tu cuerpo que le indican a las células hacer o dejar de hacer algo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de tejido que no crece, como los huesos o como los cartílagos, esta señal envía una señal a las proteínas que le indican a ciertos tejidos que vuelvan a crecer, como los cartílagos. Y del otro lado, a los tejidos que son negativos, como un tumor, le envía una señal para que dejen de crecer. Sí, entonces, son unas instrucciones claras de haz lo que yo quiero que hagas. Y es tailor-made, o sea, cada persona hace una resonancia magnética. Es que lo lees en tu libro como lo describes y dices, hola, todos los problemas están resueltos, gracias. Muchos, y la verdad es que hemos tenido muchísimos casos. Después del viaje nosotros descubrimos esta tecnología en Bangalore, en la India, de un científico increíble que se llama Raja Kumar, y luego de varios viajes a la India, que son agotadores muy largos, decidimos comprar 2 máquinas e instalar una clínica en México. Exacto. Es ahí donde me convierto con Andrés en emprendedores. En emprendedora. Tech. Health Tech. Health Tech, como dice Juana Ramírez, y montamos una clínica que se llama Kumar Center, que queda en la calle Volcán, aquí en Las Lomas,
y que tiene 2 Cytotron, que por ahora tienen los permisos para dar terapias para ayuda a personas con artritis y artrosis. Exacto, porque estamos con todo el tema de la regulación en México. O sea, esta máquina es una bomba para bien, puede hacer muchísimo, pero todavía no le dan chance de hacer todo lo que puede hacer. No, y estamos en los largos y complicados protocolos médicos para pasar en Cofepris, que desde una aspirina... O sea, Luca, que era el objetivo primero o primario de este emprendimiento en salud, era que Luca pudiera seguir usando la máquina. Luca no puede usar Cytotron en México. Todavía no. Ok, pero podrá. Eso es. ¿Quién sí puede usar esta máquina? Bueno, personas que tienen problemas de artritis, artrosis, problemas articulares, pérdida de cartílagos en rodillas, caderas, brazo, mano. Ese tipo de tratamientos desinflaman muchísimo los tejidos. Es una máquina que ayuda muchísimo en el dolor. O sea, aquellas personas que tienen dolor crónico es maravillosa. Y estamos empezando a hacer los protocolos para destrucción de tumores. Estamos en esa parte de protocolos médicos. Es una cosa fuera de serie. Y por lo que la conoció Luca y donde avanzó tanto a Luca es porque le manda señales al cerebro. O sea, según nosotros, las neuronas, o hasta hace poco se pensaba que esas sí no se regeneraban, no sé nada. ¿Y qué crees? Que sí. Sí, y sobre todo lo que permitió en el caso de Luca y en muchos pacientes neurológicos en Cytotron es que recablea las conexiones. El cerebro es una gran máquina de conexiones, es una autopista con muchísimos caminos. Y las personas que tienen problemas neurológicos tienen menos caminos que el resto que no tienen problemas neurológicos. Entonces lo que permite es aumentar las conexiones. Y a más conexiones, más actividad, más percepción del mundo, más conocimiento de su cuerpo y de sus condiciones. Se perdieron muchas cosas con las que Luca había nacido y se ganaron otras. Está yendo a la escuela, está empezando a caminar, está empezando a hablar. Increíble. Yo tengo un hijo nuevo y se lo tengo que agradecer a esta tecnología y a este golpe de suerte, ¿no? En un principio yo lo sentía como un golpe de mala suerte. Ajá. Pero todo, cuando lo miras de cerca, puede ser visto de otra manera. Y terminó siendo un golpe de muy buena suerte. Esto fue Buena Banda. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Blanca Juana Gómez Morera y les agradezco haberme escuchado hasta acá. Me encuentran en redes, en Twitter soy Blanca Juana, en Instagram Blanca Juana GM y en LinkedIn con mi nombre completo. Me va a encantar conversar con ustedes aquí o en el cuerpo de comentarios que ya abrió Spotify. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros, la producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz.